Anabel Hernández. Y María Idalia Gómez. En Aristegui Noticias. Anabel, buenos días, buen viernes, ¿cómo estás? Querida Carmen, buenos días auditorio, buenos días Maridalia, gusto saludarte. Buenos días, Maridalia Gómez, ¿cómo estás, Maridalia? Buen día. Muy bien, gracias. Buen día, Carmen, Anabel, a toda la audiencia. Muy buenos días. A las dos, gracias. Bueno, el tema de temas para México en este momento, sin duda, en este momento y los momentos que siguen, es el tema de la elección judicial. Esta elección judicial que tuvo lugar el 1 de junio, este domingo pasado. Y bueno, pues estamos frente a la instrumentación de una reforma al Poder Judicial que impulsó el gobierno de López Obrador y que, bueno, pues se ha ido cumpliendo a pie juntillas todo lo que al final de cuentas se estableció desde el sexenio pasado para que sucediera lo que está sucediendo, y se requiere un análisis muy amplio de todo esto. Anabel, ¿qué estás viendo y cuál es tu análisis del momento que vive México y de esta elección? Bueno, Carmen, antes que nada tendríamos que recordar a la audiencia que, pues, por desgracia, comenzaremos a hablar de este tema pues desde que se aprobó esta reforma judicial y durante los próximos 12 años, Carmen, que es lo que durará esta Suprema Corte de Justicia de acuerdo al artículo 94 de la Constitución, si no me equivoco. Entonces estamos hablando realmente de un daño, de una situación que por desgracia no es pasajera, ni siquiera es sexenal. Estamos hablando desde mi punto de vista, por lo que he estado investigando, por las conversaciones que he tenido con diferentes integrantes de equipos de el expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la propia Claudia Sheinbaum, estamos hablando de finalmente cómo se ha concretado lo que es un plan transeccional del régimen morenista, que incluso fue impuesto, fue aprobado e impuesto por esta pinta muy cuestionada mayoría morenista y aliados conformada por el Congreso. Recordemos que es así como ocurrió después de las elecciones del año pasado presidenciales. Al obtener una supuesta mayoría aplastante en el Congreso, es así que se concreta esta reforma, la aprobación de esta reforma judicial y su promulgación por parte de Andrés Manuel López Obrador con el aval de Claudia Sheinbaum. Y bueno, este plan que surge en el gobierno de López Obrador era un plan evidentemente transeccional. Creo que es importante que comencemos a hablar de estos planes transeccionales porque estaremos viendo que los impactos que esta Suprema Corte de Justicia, integrada por 9 ministros, avalados directamente por el partido Morena, no solo a través de estos infames acordeones que estuvieron circulando días previos y durante la elección de estos ministros de la Suprema Corte de Justicia, sino también estamos hablando de listas. De lo que se me está afirmando es que hubo una lista de personas que López Obrador prácticamente deja en el escritorio de Claudia Sheinbaum antes de dejar el poder, como para decirle, estos son los que tienen que ser los ministros. Si lo analizamos bien, Carmen, en este plan transeccional perfectamente orquestado, maquiavélicamente orquestado y finalmente trágicamente concretado este 1 de junio, 5 de estos ministros son 5 de 9. O sea, estamos hablando de la mayoría. 5 de 9 son ministros que son total y 1000% fieles a López Obrador. Ni siquiera estamos hablando fieles al partido Morena, no estamos hablando fieles o incondicionales a la presidenta en turno, estamos hablando de 5 ministros absolutamente incondicionales a López Obrador. Son los 5 ministros que para López Obrador era indispensable que estuvieran así, no para hablar de un plan de la Cuarta Transformación, no para hablar a ver qué es lo que su ciudadanía quiere, no, es para poder concretar este plan transeccional. Creo que esta elección que vimos este 1 de junio es la primera prueba más tangible, más clara de cómo efectivamente todo lo que se decía, López Obrador no quiere dejar la presidencia de la República, todo lo que se especuló en su momento, te acordás, incluso se hablaba, va a cambiar la Constitución para reelección, etcétera, etcétera. Bueno, eso que se especulaba, eso que se pensaba, si quería o no mantenerse en el poder, ahora con esta elección del 1 de junio nos queda perfectamente claro. Estos 5 ministros incondicionales creo que ya son
Vox Populi. Si pues, revisáramos el currículum de cada uno, podríamos concretar fehacientemente que en verdad son gente absolutamente incondicionales. Hugo Aguilar, quien será el presidente ministro de la Suprema Corte, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y, por supuesto, María Estela Ríos. Estos 5 ministros en particular son totalmente López Obradoristas. Si hablamos de los otros tres ministros, por ejemplo, el ministro Giovanni Figueroa, de acuerdo a la información que he recabado, fue apoyado por el equipo, dijéramos, de Marcelo Ebrard, por la corriente de Marcelo Ebrard. Y lo que es Arístides Rodrigo Guerrero, es un candidato, también nuevo ministro electo de la Suprema Corte de Justicia, pues también es parte de el equipo de Clara Brugada. Al menos esa es la visión preliminar de lo que se puede hablar de la conformación y cómo López Obrador es el gran vencedor, aún con la baja población, aún con todas los asegúnes y como seguramente les hubiera gustado tener una mayor votación, aún así, aún con todo, López Obrador es el gran vencedor en esta primera votación para elegir ministros de la Suprema Corte de Justicia que definirán en muchos sentidos el destino de este país. Maridale Gómez, ¿cómo ves las cosas? Bueno, a mí me parece que tendremos que dedicar bastante tiempo para analizar todo con detalle. La primera cosa que me gustaría hablar es cómo ya habíamos visto en algunos casos internacionalmente, sobre todo casos judiciales, cómo habían influido los youtubers en toma de decisiones incluso de jurados, con por ejemplo Johnny Depp. Y cómo se estaba marcando una tendencia que influía severamente en diferentes procesos electorales. Creo que esta votación fue significativamente influida no solo por las listas previas, sino por estos youtubers a los que se acercaron quienes todavía querían votar, que pensaron votar, y que escuchaban y que acapararon espacios y que muchos de esos votantes no daban credibilidad a los medios tradicionales o no dieron lo suficiente credibilidad a los medios tradicionales. Entonces estamos viendo ya una influencia directa de personajes que dicen ser periodistas o no, pero que están teniendo impacto. Y lo vimos en varios casos, como prácticamente algunos eran pagados por los candidatos y pagadas por los candidatos de estas redes sociales que parecían como buenos. Esa es una de las cosas, creo que una de las lecciones que nos deja. La segunda, que es ir a la entraña. Esto no acaba hasta que acaba. Y la verdad es que va a ser para muy largo. Tenemos estos escenarios. Primero, no sabemos, se lanzaron la convocatoria para elecciones para un número determinado, ¿no? El que van a ser electos. Y se pensaba que en 2027, o se piensa que en 2027 viene otra parte de jueces y magistrados por ser electos, que son los que al final del día están en la justicia cotidiana. Pero ¿qué pasó en el Inter? En el Inter pasó que muchos jueces y magistrados se jubilaron, que no están contemplados y que no estuvieron contemplados en los números para ser electos. Que pasó también que ante esto, porque he estado hablando con varios jueces y juezas, magistradas, que tras que habían incluso participado en el proceso, con el ánimo de quedarse por su vocación. Me dicen que varios de ellos al ver los resultados ya están empezando a presentar su retiro o su renuncia. Esto va a abrir otros espacios adicionales en los juzgadores. Pero adicionalmente, varios de los jueces que estaban en ámbitos locales se promovieron para magistraturas, para ser electos. Y he de decir que extrañamente, que muchos de ellos del Poder Judicial local, de la Ciudad de México, por ejemplo,
lograron ser magistrados y magistradas. Digo extrañamente porque estaban en las listas y porque arrasaron y porque, bueno, pues los poderes judiciales locales de todo el país no gozan de cabal salud. De hecho, son los más corruptos que existen, más que el ámbito federal. Entonces, ¿qué escenario tenemos? Pues tenemos un sistema balcanizado, un sistema lleno de agujeros. No solo llegan nuevos, personajes nuevos a impartir justicia a la gente común y corriente, que bueno, pues podríamos pensar que la curva de aprendizaje, que pues son abogados y abogadas que pueden destacar si tienen toda la dedicación y vocación, bueno, pues pensemos que así eso va a pasar. Sin embargo, hay vacantes que no están cubiertas, que quedaron ya vacías y quedarán más en estos próximos años por la falta de confianza que existe de los juzgadores hoy día. Y tenemos magistrados y magistradas que son, si pensáramos en la justicia estratégicamente, son clave, porque son los que revisan las resoluciones judiciales. Entonces, son clave por ello, porque ellos pueden componer, arreglar lo que este proceso de la curva de aprendizaje, pensando en buena voluntad, que los jueces tendrán y juezas tendrán que están llegando al Poder Judicial. Y bueno, ¿quiénes llegaron? Pues llegaron los del Poder Judiciales locales que fueron incentivados y votados y promovidos en las diferentes listas. No llegaron necesariamente los mejores y las mejores. Entonces, y de eso nos va arrojando y va caminando en otro de las decisiones estratégicas, era el Tribunal de Disciplina, ¿no? Que ese me preocupa incluso más que la Corte, porque ese puede crear una persecución dentro del Poder Judicial de aquellos jueces y magistrados que estén votando y que estén tomando resoluciones adecuadamente. Y defender a los suyos y perseguir a los que no son suyos. Entonces, el panorama no es bueno, nada bueno. Pero yo no quiero dejar de decir, Carmen, Anabel, la audiencia, que aquí los responsables tienen nombre y apellido. Los responsables de lo que ha pasado. Y uno es Arturo Saldívar, sin lugar a dudas. Y, por supuesto, sí, el gobierno que los morenistas que hicieron esta trampa de votación, porque fueron tantos votos de manera tan arrolladora, que era imposible, a pesar de que yo vi y supe de muchas familias y amigos, amigas que se reunieron para tomar una decisión y buscar en Google, y fue tan mal el proceso que hizo el INE, tan nefasto lo que hicieron los políticos, porque incrustaron no solo a Arturo Saldívar, sino una serie de politiqueros que incrustaron a sus candidatos y luego los promovieron, y que además gastaron más dinero los que tenían más y votaron, y por eso tuvieron una campaña más amplia en las ministras de la Corte, por ejemplo. Entonces, pues tiene nombre y apellido lo que acaba de pasar, y lo que sí tiene que ocurrir es que a partir de ahora tenemos que exhibir como periodistas a aquellos jueces y magistrados, hombres y mujeres, ministros y ministras, hombres y mujeres, que su voto dañe a la sociedad. Porque lo que ha ocurrido es de muy alto riesgo, porque otro dato adicional, de acuerdo a lo que estamos analizando, y por eso digo que tardaremos días y con esto cierro, es que se votó más en las zonas rurales. Pero en las votaciones políticas lo sabemos que hay acarreo de diferentes tipos, formas, más estructuradas y elaboradas. No acuso que haya ocurrido esto, pero sí me pregunto, ¿qué grupos de poder fáctico podría estar interesado en movilizar a espacios sociales y rurales para conseguir las votaciones? Y yo creo que hay muchos cacicazgos y grupos criminales que estarían muy interesados. Entonces todavía tenemos que analizar los votos y cómo se dieron. Y creo que la presidenta tiene que
hacer un análisis con las personas de su mayor confianza, porque no fue un triunfo político esto, no se puede ver como eso, no debe verse como eso, debe verse como la salud democrática que debe tener un país para que pueda transitar en una justicia que realmente sea justa y legal. Si no será demasiado peligroso. Pues sí, estamos frente a este panorama en donde estamos coincidiendo en la gravedad de estos hechos y que, bueno, pues se está trastocando lo que medianamente se había construido a lo largo de este proceso transicional mexicano que duró las décadas que duró. México ha vivido procesos pues complejos, difíciles, pero construyendo un tipo de institucionalidad razonablemente democrática, principalmente en lo que corresponde al tema electoral. Se han hecho inversiones enormes de recursos públicos y humanos para construir lo que ahora se está desmontando al final de cuentas, y ese es uno de los principales asuntos en la discusión en México, porque bueno, pues se coloca el tema de la transición democrática mexicana como algo que no fue tal, que era otra cosa, y que ahora se está en esta narrativa oficial tratando de desvirtuar lo que muchísimas personas construyeron a lo largo de décadas, incluyendo personas que hoy son gobierno. Anabel. Carmen, estamos viendo totalmente un cambio y creo que eso tardará tiempo en poder explicarlo y ver las consecuencias de lo que pasó este 1 de junio. Estamos viendo realmente un cambio radical. No se puede decir de otra manera, un cambio radical, un trastoque radical a lo que hasta este momento ha sido nuestra república, ¿no? Habíamos hablado ya desde el programa pasado y tantos especialistas lo han hablado, es una cosa que para muchos es obvia, tal vez para mucha gente puede no serlo, ¿no? Que nuestra república está basada en una división y equilibrio de poderes, donde está el Poder Ejecutivo, que son la presidenta o el presidente de la República y los gobernadores estatales. Está el Poder Legislativo, que en materia federal es el Congreso de la Unión y los congresos estatales, y está el Poder, el Poder Judicial, ¿no? Por desgracia, por la propia mecánica y crecimiento exponencial que ha tenido el partido Morena, pues aliándose. No se puede decir de otra manera. Si de verdad checáramos los nombres y currículums de diputados y senadores y de diputados locales o de miembros de ayuntamientos, veríamos que muchos de los hoy integrantes de Morena que están en la cúpula, pues eran de los resquicios, casi muchos de ellos de lo peorcito que había en otros partidos políticos, ¿no? Y que se suman a Morena al ver que ese es el caballo vencedor, ¿no? Y como es el caballo vencedor, pues todos se suben en el lomo de ese caballo, y ese caballo Morena ha ido corriendo, trotando, creciendo, ganando competencias gracias a alianzas, pues muchas de ellas indecibles, ¿no? Y por criminales, se podría decir, como lo que pasó en Sinaloa. Entonces, este equilibrio de poderes ha ido trastocándose muy velozmente, Carmen, al grado tal de que hoy la división entre la presidencia, el Poder Ejecutivo y Legislativo, pues no existe más. Son un monopolio de poder, un monolito, y en lo que hace uno, lo sigue el otro, ¿no? Y hoy tenemos, después de este 1 de junio, que ahora está esta cooptación del Poder Judicial. Habrá que, como comenta Maridalia, y creo que eso es también responsabilidad de la prensa local, de sociólogos, de politólogos locales, de ver exactamente cómo quedaron conformados los tribunales superiores de justicia en diferentes estados de la República, ¿no? Por ejemplo, en el Tribunal de Tamaulipas, de acuerdo a los últimos cómputos, el Tribunal Superior de Tamaulipas queda como presidente una mujer como Tania Contreras, esta mujer bastante polémica, ¿no? Con vínculos familiares directamente con la criminalidad organizada, como el cártel Jalisco Nueva Generación, como el cártel del Golfo, como la Columna Armada, y bueno, ese es solo un ejemplo, ¿no? Pero muchos periodistas, por ejemplo, Yolanda Cáceres, una periodista colaboradora del periódico La Jornada, hizo en su momento una serie de análisis de todos los candidatos de la luz del mundo nefastos, ¿no? Gente que colaboró, que soportó, que fue cómplice de trata de personas, etcétera, etcétera, con el caso infame de Nason, y cómo habrá que ver si efectivamente estos candidatos de la luz del mundo quedaron, en qué posiciones quedaron. Hay que hacer realmente
un mapeo muy específico de cómo quedó conformado este Poder Judicial y qué fuerzas lo van a controlar, qué intereses lo van a controlar. Aquí yo hacía el análisis de lo que es la Suprema Corte de Justicia, pero están otros tribunales y otros juzgados que pues habrán sido cooptados pues por otras fuerzas y por otros intereses. Maridalia les comentaba una cosa que es de verdad súper importante y creo que también eso nos corresponde a aquellos que analicen los metadatos, etcétera, etcétera. Es increíble, no solo, como comentaba Maridalia, como en las zonas rurales es donde se dispara el voto, ¿no? Dijéramos que el voto en promedio, como ya lo dijo el INE, fue más o menos del 13%. Pero hay zonas, y estaba revisando yo, porque ya me dieron más o menos un mapa de dónde estuvo la principal operación política para aumentar, para llegar a este 12% y que este 12% no fuera el 6% o el 5%, ¿no? Hay estados donde de manera anómala, si tomamos en cuenta este promedio, de manera anómala, tienen mucho más votación. Y son los estados del sureste. Y de estos estados del sureste, en las comunidades más pobres. O sea, no solo es en el voto rural, no solo es en el voto del sureste, si en la zona del sureste, sino en las comunidades más pobres. Lo cual aquí nos va hablando, Carmen, pues ya de dinámicas, no solo estamos con el acordeón, no solo estamos sabiendo que hubo movilización, que Morena, que movilizó a su voto duro, y pues para nadie es una sorpresa, y lo sabemos desde hace varias elecciones que han pasado desde el 2018 a la fecha, que una parte del voto duro de Morena son la gente más pobre y necesitada. ¿Y por qué es el voto duro de Morena? Pues porque estas personas se han visto beneficiadas en sus vidas, en su cotidianidad, por una serie de programas sociales que muchas veces son utilizados electoralmente, como lo sabemos. Entonces, hay lugares, Carmen, en Guerrero, y ahorita puedo revisar todas las anotaciones que he estado haciendo, donde la votación fue del 30%. Hay lugares, en promedio Tabasco tuvo más del 25% de participación. En Chiapas hubo lugares donde tuvieron el 25, 30% de participación, y hay otros lugares donde tuvieron el 9, donde tuvieron el 6, donde tuvieron el 4, de otros estados de la República. Entonces, aquí estamos hablando de una operación mucho más quirúrgica, de una operación mucho más detallada, donde coincido con Maridalia, habría que ver cuáles fueron las fuerzas. ¿Fue solo Morena? ¿Fue solo el partido? ¿Fue la luz del mundo? Habría que ver cuáles fueron los resultados en este sector de candidatos, o fueron otras fuerzas, incluyendo, ¿por qué no decirlo?, incluyendo el crimen organizado, que por desgracia está muy asentado en zonas muy pobres y en zonas del sureste del país. Ni más ni menos, pues este es el panorama. Maridalia, Anabel, a las dos, gracias por estar aquí con este análisis de un asunto pues crucial para la vida de México, y pues seguiremos hablando. Gracias por estar aquí a las dos, un abrazo y buen fin de semana.